Gracias, señor presidente. Colegas, buenos días con todas y todos. El compromiso del Ecuador con los derechos humanos es auténtico. Los indicadores económicos y sociales hablan claramente de nuestros avances en los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestro compromiso con los derechos humanos también lo demuestra la estabilidad social y política que alcanzó el Ecuador a partir del año 2007. Retornó la confianza en el sistema político y en el Estado. Aquí también los indicadores hablan por sí solos, en el compromiso y confianza en el sistema tributario, en la participación electoral, en la estabilidad democrática. Esto es una muestra clara de los avances significativos en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Lo paradójico es que quienes critican a nuestro gobierno, dentro y fuera del Ecuador, son los responsables de la mayor crisis económica y social de nuestra historia. Lo que es peor, son los responsables de que se acabara la esperanza y la capacidad de soñar de nuestro pueblo en un momento determinado. Muchos de esos que difaman al Ecuador están fuera del país huyendo de la justicia y en algunos casos solapados por determinados gobiernos, o se han autoasilado por la vergüenza moral que tienen ante el pueblo ecuatoriano. Los medios de comunicación son sus principales receptores. Esos que hablan en nuestra contra, que son los mismos dueños de medios de comunicación, nunca emprendieron semejantes campañas en contra de esos gobiernos corruptos, ineficientes y traidores a los intereses del pueblo ecuatoriano. Algunos de esos medios nacionales de comunicación constituyen la oposición política formal en el juego político nacional. Desde el año 2007, en 8 elecciones consecutivas, no han podido ganar una sola elección estos grupos políticos, porque el pueblo sabe que mienten y que son lo peor que les pudo suceder en su historia. Son, sin embargo, el principal apoyo, o a quienes principalmente apoyan los grandes medios de comunicación en nuestro país. Esta historia que les he resumido del Ecuador es parecida en muchos lugares de Latinoamérica. Tenemos una realidad social y política distinta al momento de cuando nació la OEA, cuando suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos y cuando creamos, escuchemos bien, cuando creamos los estados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y creamos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estimados cancilleres y jefes de delegación, señor presidente, Ecuador ha estado comprometido en forma auténtica para impulsar unas reformas relevantes de este órgano que no debe concebirse como ajeno a la realidad política y social de nuestra región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creado por los estados y se debe a los estados. Los estados que conformamos la OEA no hemos definido nunca que la CIDH, hablo de la Comisión, y su Secretaría Ejecutiva sean organismos autónomos e independientes. Su autonomía radica exclusivamente en la obligación de que sus comisionados sean autónomos e independientes al momento de cumplir con sus funciones, pero no son autónomos e independientes para decidir cuáles son sus funciones, porque esas están establecidas claramente en la Convención y en el Estatuto. Pero las instituciones deben entonces someterse a los convenios y estatutos y políticas de la organización. Por tanto, manifestamos nuestra absoluta discrepancia con los criterios que se señalan, en el sentido de que la Comisión es un organismo autónomo e independiente. La pregunta que habría que preguntarse es, que habría que hacerse es, ¿autónomo e independiente de quién? ¿De quién? Porque se dice incluso, hemos visto en los medios en los últimos días, en casi todos nuestros países, porque hay una campaña frenética de los medios de comunicación tratando de ordenarnos lo que tenemos que hacer acá y presionarnos para que hagamos lo que ellos quieren.
diciendo que cómo es posible que se atente contra la independencia y autonomía de la Comisión al querer nuestros estados financiar el sistema. Ellos lo consideran que es una contradicción. No debemos de financiar, porque si financiamos nosotros el sistema, los estados parte, y hablo de los estados parte, de los que creemos en el sistema, porque lo ratificamos, lo firmamos y lo ratificamos. Cuando nosotros nos planteamos eso, dicen los medios, no, con eso van a controlar al sistema. Entonces, no lo financien ustedes. La pregunta que uno se hace, entonces, el otro que la financia no lo va a controlar. Ah, no, es que ellos son ángeles de la guarda. Entonces, si son otros estados que no son los nuestros, si no es el Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Venezuela, los que financiamos el sistema, entonces sí, los otros son impolutos y no van a tener ninguna presión sobre el sistema. Entonces nosotros debemos de crear el sistema y otros lo deben financiar. Ese es el concepto de autonomía e independencia que se está planteando como un argumento totalmente inconsecuente y absurdo. Nosotros no tener confianza en nosotros mismos. Nosotros podemos establecer, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo, en que la comisión y las relatorías, mientras desarrollan su trabajo, tienen que tener independencia para hacer lo que les corresponde hacer. Y nadie debe, ningún estado debe decirle, señor, usted no puede hacer esto, en lo que significa, en lo que tiene que ver con sus funciones. Pero lo que no puede un organismo es arrogarse funciones que no le corresponden. Finalmente, si decimos que quien financia establece condicionamientos, como lo dicen los medios, que son nuestros principales opositores a esta reunión. En esta reunión los principales opositores a la misma o a que resolvamos algo importante son los medios de comunicación y quienes los financian, quienes son los dueños de ellos. Entonces, claro, está claro que aceptamos que el control, que la definición de sus políticas no esté en nuestras manos, sino que esté en manos de otros. Es un argumento simplemente ridículo y nosotros no podemos aceptar que esto es lo que ha estado pasando con nuestro organismo, con nuestro sistema, que sean otros países, no nosotros, los que financiamos el sistema. Este proceso de reformas que junto a ustedes hemos impulsado ha demostrado nuestra militancia con los derechos humanos. El debate y la reflexión del Consejo Permanente de muchos de nuestros presidentes desde distintos espacios, nuestros debates como cancilleres en reuniones públicas y privadas, toda esta reflexión intergubernamental y por tanto dotada de amplia legitimidad democrática, ha generado un primer gran resultado positivo de este proceso y quizá el más importante de todos. Ha demostrado que el sistema interamericano de derechos humanos está en crisis. El sistema interamericano está en crisis porque no es universal, porque existen países que por impedimentos legales nacionales y en algunos casos por su propia voluntad política no desean pertenecer al sistema, y todos sabemos que algunos nunca pertenecerán al sistema. Está en crisis porque hay una distorsión y discriminación grosera de algunos derechos humanos con respecto a otros. Está en crisis porque nosotros no la financiamos, no financiamos el sistema. Está en crisis porque ante nuestro descuido la CIDH se arroga funciones, como lo hemos dicho hace un momento, porque no hay una conducción y una orientación en el proceso de observancia y protección de los derechos humanos, y porque ese vacío hemos permitido durante los últimos años que lo llenen los que financian finalmente el sistema. Ese descuido, esta despreocupación que hemos tenido como estados ha dado lugar a que otros finalmente que lo financien establezcan las orientaciones, las prioridades que el sistema ha definido en la práctica sin una decisión política de parte de nosotros. Varios elementos, a nuestro juicio, comprometen la viabilidad, legitimidad y eficiencia del sistema en su conjunto y por tanto su propia existencia futura. No olvidemos que dos países se han retirado del sistema, Trinidad y Tobago y Venezuela, y hay algunos que ven también esas posibilidades en el futuro.
¿Cuáles son esos elementos? La falta de universalidad del sistema, la financiación y trato asimétrico y discriminatorio de los derechos expresados en las relatorías de la CIDH, la falta de un trabajo para el que fue constituido la comisión, que es la promoción de los derechos humanos. Nada sobre eso se hace, digamos casi nada. Otro elemento, la falta de claridad en la aplicación de las medidas cautelares y el hecho de que una institución se haya arrogado funciones que no establecen los tratados, los convenios y particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos ni el Estatuto. La localización de la sede de la Comisión en un país que no ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es un sinsentido tan grande como imaginarse que la sede de la OTAN esté en Quito. Ecuador no ha suscrito ni lo han invitado, por supuesto, ni tampoco estará en la OTAN jamás. Pero no puede, si no cree en la OTAN, si no quiere estar en la OTAN, si no ha suscrito o no ha ratificado ese tratado, no puede pretender ser la sede del organismo. Sin embargo, durante decenios hemos aceptado esta realidad que tenemos que enfrentar. No puede ser que la sede de un organismo esté en un país que no ha ratificado durante 40 años algo que suscribió. Por lo tanto, se entiende que no está de acuerdo con la convención, porque si estuviera de acuerdo como Estado, lo habría ratificado. Y el tiempo es bastante suficiente, o sea, no son 2 años, 3 meses, 15 días, 1 año, 5 años, 40 años, más de 40 años. Por tanto, si eso debe de quedar claro. Pero además de eso, hay razones ya como países individualmente concebidos que nos preocupan respecto al tema de la sede. En primer lugar, este elemental sentido común, este argumento de elemental sentido común o de principios. Pero hay otro además que nosotros hemos tenido que sufrir como gobierno ecuatoriano. Cuando yo asumí la Cancillería del Ecuador, me informaron que la comisión, una misión oficial del Ecuador que tenía que asistir a la sede de la CIDH, que está acá, para tratar un tema de unas denuncias internacionales, no viene al caso cuál sea, pero tenía que venir una misión oficial del Ecuador. Me enteré que no le habían dado la visa para entrar a los Estados Unidos. Faltaban todavía unas 2 semanas para la sesión. Llamé a la embajadora norteamericana en nuestro país y le dije: señora, por favor, ustedes, las personas no van a pasear a Estados Unidos, ustedes pueden negarle la visa a un turista, pero estas personas van a la sede de un organismo y según la Convención de Tratados que todos hemos suscrito y que todos tenemos que respetar, es indispensable que el país que sede tenga que atender y facilitar la participación de los países en ese organismo. Pues la respuesta que tuvimos, muy cordial, de la señora embajadora es que no se había negado la visa, sino que la estaban estudiando. Yo le dije que ya faltaban 2 semanas para que esa misión tuviera que llegar, la audiencia pasaba. Y nos dijo que sí, que eso lo estaban estudiando, que ella no tiene que ver con esos temas. Esos temas se tratan en otro espacio, en el gobierno norteamericano, y que en algún rato habrá la visa. Por supuesto, la visa llegó 3 semanas después de la audiencia. Entonces esto también nos preocupa, el hecho de que haya, y además, pero a otras personas sí les dieron la visa, y a los otros países que asistían a esa discusión sí le dieron la visa. A los nuestros no le dieron la visa, seguramente por razones políticas. Esto también nos preocupa grandemente y por eso nosotros queremos dejar absolutamente clara la posición del gobierno del Ecuador, y entiendo que de muchos otros gobiernos. Hemos tenido una reunión de Estados parte en Guayaquil el 11 de febrero pasado y hubo una coincidencia muy amplia entre 17 o 18 estados que estuvimos ahí representados en el sentido de que la sede debe estar en un estado parte. Es una cuestión de elemental sentido común. Estas propuestas, estos elementos que nosotros estamos planteando son mínimos y ni siquiera son máximos. Y en algunos casos son curas, son parches temporales para tratar de salvar un sistema convaleciente
que debe adaptarse a la nueva realidad social y política y a la geopolítica regional. Nuevamente les digo, no vale seguir engañándonos a nosotros mismos. Ecuador junto a otros países hemos impulsado estos temas con ahínco y podemos decir lastimosamente que no hemos llegado a acuerdos significativos en la propuesta de resolución que nos ha sido presentada, que la hemos discutido ampliamente. Sin embargo, ¿quién puede negar que la declaración de Guayaquil no es un resultado realmente importante en la dirección de tratar de verdad los temas fundamentales de este sistema? 17 de los 24 estados parte acordamos un conjunto de mínimos conscientes de que este no es más que un paso, pero un paso positivo para transformar y fortalecer el sistema interamericano de los derechos humanos. Repito la palabra para ver si algún día un medio la recoge, porque lo que dicen es otra cosa: fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Estamos convencidos de que si no se abordan y deciden cambios trascendentales en la Comisión, poco quedaría ya por hacer en esta organización y en el sistema. Pero somos optimistas de que podamos lograrlo. No limitemos nuestra capacidad de innovar, de pensar y de soñar. Tampoco debemos de vernos limitados por las presiones de algunos que se arrogan la representación de la sociedad civil, y peor aún de aquellos que, como decía al principio, al no triunfar legítimamente en las urnas, ahora juegan a la política desde los medios de comunicación en todo el continente y nos intentan presionar, nos intentan coartar nuestra capacidad de decisión aquí, y esto es lo que hoy pasa. Estas presiones que nos imponen a los estados ofenden nuestros sistemas democráticos, trastocan nuestra legitimidad, desafían abiertamente la voluntad de los pueblos. De no llegar a resultados positivos en esta asamblea, al menos en los temas conversados y avanzados en Guayaquil por los estados parte, no merece realmente la pena seguir invirtiendo tiempo y energías que sabemos no solucionarán el problema de fondo: la legitimidad y viabilidad de un sistema que no es sistema, un marco interamericano de derechos humanos que no es interamericano, una comisión que no responde al multilateralismo a su razón de ser, una comisión que tomó vida propia y que actúa como referente de intereses mediáticos, de intereses empresariales y de intereses de otros países fuera de la región, o de países de la región que, financiándolo, no creen en el sistema. ¿Cuáles son otros síntomas y pruebas de la esquizofrenia del sistema? No puede existir un doble sistema de protección en la región: uno blando, administrado exclusivamente por la Comisión, sin una completa sujeción al derecho internacional, y otro plenamente exigible para los estados que sí hemos ratificado el Pacto de San José y que se someten o nos sometemos a la Corte Interamericana. Esto desvirtúa la igualdad jurídica de los estados partes proclamado en la Carta de la OEA. Pero hemos dejado pasar esto y ya es tiempo de que tomemos una decisión en serio respecto a este tema y no sigamos engañándonos. La base del multilateralismo radica en el principio de la igualdad jurídica entre los estados que conforman determinada organización internacional, sea esta regional o universal. Este equilibrio entre derechos y obligaciones es la esencia misma del derecho y de los sistemas jurídicos. Lo decía en la reunión de Guayaquil Antonio Simões, que ahora nos acompaña acá como representante de Brasil. Es fundamental que exista este equilibrio entre derechos y obligaciones, que aquí no existe. En el sistema interamericano de derechos humanos es absolutamente inexistente. Debe existir un establecimiento de responsabilidades que protejan los derechos y facultades del resto de miembros de la comunidad, sea esta nacional o en este caso internacional. Este sistema está en crisis porque no respeta los principios universales de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Ya en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 se especificó que, abro comillas, la concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento, para lograr el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales del ser humano. Y en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 se va más allá. La comunidad internacional se comprometió a través de lo que se llamó la Declaración y Plan de Acción de Viena en su artículo 5 en, abro comillas, tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Esto está aquí absolutamente
terminado. Este concepto, este principio, que es parte de la Declaración y Plan Nacional de Viena de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, aquí es realmente un principio absolutamente destrozado por la práctica política a través de la cual funcionamos. El desarrollo de la teoría de los derechos humanos ha difuminado las viejas divisiones de derechos por categorías, todos los derechos. Disculpe, sí, señor presidente. Disculpe que lo interrumpa, pero ha excedido su tiempo. Le rogaría que no le entendí, señor presidente. Es que se ha excedido en el tiempo de exposición. Si quiere, termino la exposición. Redondelo y voy a continuar. Le agradezco mucho. Muchas gracias. El desarrollo de la teoría de los derechos humanos ha difuminado las viejas divisiones de derechos por categorías. Todos los derechos, sean estos políticos, civiles, ambientales o económicos, son igualmente necesarios para el desarrollo integral del ser humano. Por tanto, deben ser promovidos, protegidos y garantizados por igual, desde la complementariedad y la interdependencia. No podemos formar parte de un grupo de estados que permite violar estos principios universales de derechos humanos. Este sistema está en crisis porque permite esta violación masiva de los derechos humanos, para decirlo de forma fatalista. Violamos estos derechos porque nuestro órgano de promoción comete esta violación y falta por omisión al no otorgar el mismo nivel de relevancia a todos los derechos humanos, es decir, al no respetar los principios de indivisibilidad e interdependencia. Y no porque haya un criterio político, no porque se haya tomado esa decisión, sino porque las presiones de determinados grupos mediáticos y determinadas élites del poder mundial establecen esa prioridad fáctica. El funcionamiento del sistema de relatorías de la CIDH ha partido de una asimetría manifiesta entre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y lo digo aquí directamente, levantando la cara, sin temor, porque desgraciadamente algunos medios de comunicación y cadenas nacionales e internacionales de medios de comunicación han logrado que algunos de nosotros tengamos que callar lo que decimos en privado, porque tenemos temores a lo que pudiera hacernos, a lo que pudieran reaccionar los medios de comunicación. Lo decimos aquí de forma clara y abierta. El funcionamiento de las relatorías ha partido de una asimetría manifiesta entre esa relatoría de la libertad de expresión y el resto de relatorías. Y lo decimos con claridad. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que haya una relatoría de la libertad de expresión y que tenga muchos recursos para funcionar. Pero lo que no podemos aceptar es que haya relatorías de segunda, tercera y cuarta categoría que no tienen ninguna atención por parte de la Comisión. Esto es una vergüenza y una muestra descarada del poderío de quienes desean ejercer el poder desde los medios de comunicación, o sea, ilegítimamente, porque esa no es su función. No nos engañemos, esa es la triste realidad. Por eso es un sistema en crisis. Esto queda más claro, más que claro, en la atención mediática al informe anual emitido por esta relatoría. Nada se dice de las personas con discapacidades, de las mujeres, de los niños, de las personas que por motivo de raza son discriminados en nuestro continente. ¿Quién ha oído hablar, les pregunto a ustedes, queridos amigos, ha oído hablar en algún momento de otra relatoría? Yo quisiera preguntarles si ustedes saben que existen otras relatorías. Ayer nos estábamos enterando, algunos de ustedes en la reunión lo dijeron claramente, yo no sabía que existían. Existen todas estas relatorías, todas estas. Nadie de nosotros sabía que existían. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna importancia para la Comisión. La Comisión le da importancia a las presiones que recibe. Y esas presiones que recibe, y ustedes pueden ver aquí en este pequeño gráfico, la columna amarilla indica los recursos que recibe la Relatoría de la Libertad de Expresión, que son 900, en el año 2012, $910.000, casi $1 millón. Y las otras relatorías que están ahí, bien, gracias, no hay ninguna atención a ellas. Hay una incluso que suponemos que debería de ser de tremenda importancia para nosotros, que es la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recibe al año $60.000. Hay una clara discriminación de los derechos y evidentemente eso es un absurdo inaceptable para nosotros. Hemos querido, a través de muchas reuniones, de mucho esfuerzo, conversando con muchos de los colegas, teniendo reuniones multilaterales de todo tipo,
encontrar una salida a esto, y lamentablemente en el proyecto de resolución esto cada vez es más tibio. Comenzó siendo una declaración fuerte y cada vez va entibiándose más. Y ahí se dice plantearle, comentarle, algunos países incluso dicen que ni siquiera eso lo pongámosle, sino casi pedirle de favor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vea la posibilidad algún día de hacer alguna equiparación en la importancia o la jerarquía que le da a la relatoría. Eso, en nuestra opinión, es someternos a una comisión que tiene que someterse a las prioridades que nosotros como Estados, que la creamos, tenemos que establecer. Señor Canciller, le rogaría que en el término de un minuto concluya. Me faltan 3 páginas, si usted me permite. Sin perjuicio de que pueda pedir un segundo turno, vuelvo a solicitar el uso de la palabra, pero el reglamento nos impone una limitación de 6 a 8 minutos y usted lleva más de 25. Tal vez bueno, por el momento nadie ha solicitado la palabra. Entonces, ¿puedo continuar hasta que quisiera consultar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Quisiera consultar quiénes más desean hacer uso de la palabra. Uruguay, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Chile, y ya sigue la lista. Entonces, yo le invitaría, señor Canciller, a que concluyan un par de minutos para dar oportunidad a otros jefes de delegación, como le digo, sin perjuicio de que usted luego pueda tener una segunda intervención. ¿Me permite entonces concluir? Sí, por favor. Otro tema fundamental es el tema de las medidas cautelares, funciones que no le corresponden a la Comisión. El artículo 19C de la Convención, lo que nosotros firmamos, respetamos y ratificamos, que otros estados no lo han hecho y que defienden la autoridad de la Comisión de dictar medidas cautelares, dice el estatuto de la Comisión solicitar, además de la Convención que no le permite, el estatuto de la Comisión dice que la Comisión puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas. Pues eso lo ha entendido la Comisión como que tiene derecho a dictar medidas cautelares. Puede solicitarle a la Corte, no puede dictarlas. Esa facultad que se ha atribuido la Convención no se encuentra, por tanto, sustentada, y nosotros dejamos claro ante este organismo que nosotros no le concedemos, porque no lo hemos firmado, ni nadie de nosotros lo ha firmado, ese derecho a este organismo. Como el señor presidente me ha hecho notar que el tiempo ha sido pasado, yo quisiera solamente concluir planteándoles que es nuestro criterio que el proyecto de resolución que finalmente ha llegado absolutamente aguadito, después de haber inicialmente tenido cosas importantes, porque lo han ido destrozando de a poco, nosotros por supuesto no compartiremos una resolución de esta naturaleza que no dice absolutamente nada. O sea, prácticamente ahí se dice que lo que está haciendo la CIDH, el funcionamiento del sistema es excelente, y que más o menos que se felicita a la Comisión. Nosotros no podemos compartir por las razones que hemos dado y por algunas otras que lastimosamente por el tiempo no he podido señalar. No estamos de acuerdo, y lo decimos con toda claridad, señor secretario general, que no está en este momento aquí, que cerremos el debate. El debate recién comienza, y a buena hora que ha comenzado. Yo creo que todos estamos contentos de entrar a este debate. Lastimosamente en el tiempo no se ha podido concluir. Creemos que hay que continuar con el debate, y por eso hemos presentado junto con 3 países hermanos una propuesta de resolución para continuar tratando este tema. Entender que los problemas, y todos estamos conscientes de que esto es un problema porque todos hemos estado participando en las conversaciones, los problemas no se nos ponen al frente para evadirlos, para torearlos, sino para resolverlos. Y si no hemos tenido tiempo de llegar ahora a suficientes consensos, pues nuestro planteamiento, y ustedes lo ven en el proyecto de resolución, es que lo podamos tratar en la siguiente Asamblea General Ordinaria que se producirá en Guatemala o en algún otro momento que les parezca conveniente. Pero cerrar la discusión ahora, después de que evidentemente no hemos podido tratar y resolver los principales problemas que vive el sistema interamericano de derechos humanos, sería un gravísimo error
por supuesto que nos dejaría a muchos países fuera de la posibilidad de acompañar una decisión de esa naturaleza. Muchas gracias, señor presidente.